Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy para explicarles un poquito la actividad que van a tener que realizar en prácticas del lenguaje, así que voy a proceder a compartir la pantalla para que vayamos directamente desde el Classroom a ver la actividad, ¿sí? Que van a tener para esta semana. A ver, un poquito de paciencia como siempre, que tengo que ir minimizando estas cuestiones. A ver. Voy para este lado. Muy bien. Bueno, básicamente ustedes van a tener que hacer la clase de la agenda, porque ya cambiamos de mes, tenemos que realizar la agenda del mes de abril, así que con cualquier calendario que tengan actualizado, por supuesto, del 2021, van a realizar la agenda como siempre, ¿sí? Acá se las muestro. Recuerden que la agenda es importante que la tengan lista y que cada vez que vayan a la presencialidad la tienen que tener. Y recuerden también lo que acordamos en la presencialidad, que ustedes van a tener que poner como siempre el título, como arrancamos un mes nuevo, tienen que empezar hoja nueva en la agenda, en el cuaderno de la agenda. Entonces le van a poner en el margen superior el nombre del mes, bien grande, ¿sí? Decorado, como ustedes quieran. Después debajo proceden a pegar el calendario y las efemérides tienen que poner después. Recuerden que lo que habíamos acordado este año es no poner toda la cantidad de efemérides que hay, porque para darle un poquito de variación con respecto a lo del año pasado y lo que venían trabajando de años anteriores en primer ciclo, no vamos a poner todas, vamos a poner quizás las que más recordamos en el ámbito escolar, ¿sí? Luego los cumpleañeros del mes, que siempre se tienen que manejar por sus grupos de WhatsApp, para preguntar, o los pueden poner por el tablón, y el título, si el subtítulo de recordatorios importantes. Este mes vamos a iniciar colocando esto, estar atento o atenta a las novedades del Classroom todos los días, y durante la semana virtual debo llegar al día viernes con las tareas listas para subir al Classroom, porque así las podemos corregir con la señora Sole. Bueno, yo acá les puse una clase de material que ahí les va a salir, que es lo que estuvimos trabajando en la presencialidad. Bueno, clase número 8, ¿sí? Miren, ahí la abro, seguimos con la secuencia del texto instructivo, voy a ampliar un poquito acá con el zoom, perfecto, ahí estamos. Bueno, de personas y acciones parte 2, ¿sí? Damos continuidad a la clase número 7 que trabajamos en la presencialidad, que era aquella que tiene esto, miren, la voy a abrir, la tengo acá preparada también. A ver, esperen que tarda un minutito. Ahí se va abriendo, vamos con todo. Esta semana es completita, ¿eh? Esta semana es completita. Así que ya dejamos los feriados por un buen tiempo. Así que bueno, a trabajar con todo. Bueno, cuídense, recuerden, seguir cuidándose en casa, tomando los recaudos, estar con el barbijo cuando tenemos que salir, ¿sí? Tener siempre el alcohol a mano, así que bueno, a full. Bueno, esperen que, ay, cuánto cartelito. Acá estamos. Esta es la actividad, ¿sí? Acá se fue mucho el zoom. Ahí estamos. Me voy a correr para este lado si la ven. Esta actividad, ¿sí? Es la que realizamos en la presencialidad. Ustedes tuvieron que realizar esta fotocopia, ¿se acuerdan? La tuvieron que leer con atención. Teníamos acá en estas columnas los verbos, y a cada verbo se le había desordenado el sujeto. Los sujetos son las palabras que aparecen acá en los carteles, ¿sí? Y los sujetos, habíamos recordado, que acá se los pongo en este cartel, el sujeto es el elemento de la oración que indica quién lleva a cabo la acción, es decir, de quién se está hablando. Y ustedes, la actividad que hicieron en la presencialidad fue unir con flechas, ¿sí?, a cada verbo con el sujeto que le correspondía. Y tuvieron, que explicar cómo lo pensaron, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos yo, tú, vos, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Y con algunos de ustedes pudimos llegar a la conclusión de que se habían dado cuenta de cómo unir cada sujeto con su verbo, porque sacaron como conclusión que tanto sujeto como verbo deben coincidir, ¿sí?, en el número. ¿Qué significaba esto? Que si yo estoy dirigiéndome a un sujeto, a una sola persona, ¿sí?, por ejemplo, no puedo dirigirme a una sola persona y el verbo que esté expresado en plural.
porque si estoy mencionando a una sola persona, estoy indicando el número singular, ¿sí? 1. Por lo tanto, el verbo debe coincidir, tanto verbo como sujeto deben coincidir en número. Entonces yo no puedo decir ellos bailan, ¿sí? En todos casos tendría que ser ellos bailan, ¿sí? Porque este sujeto hace referencia a 2 personas o más. En cambio, el verbo baila hace referencia a un solo sujeto. Entonces, es importante que concuerden, que coincidan, tanto sujeto como verbo. Y esto trasládenlo a una oración donde esté bien armada, bien completa, que tenga todo un sujeto completo, todo un predicado. Tiene que coincidir este sujeto con su verbo en el número. Si el sujeto está en singular, el verbo deberá estar en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. ¿Sí? Bueno, entonces, tomando en cuenta esta actividad, ustedes lo que van a tener que hacer acá en la siguiente propuesta de la clase 8, ¿sí? Logrando un poco, vamos con la segunda parte de esta clase, y dice, punto 1, mira los verbos de la receta de los copitos, la de la clase 1. ¿A qué persona se refiere? Explica tu respuesta. Es decir, ustedes van a tener que remontarse a la clase número 1, donde está la receta de los copitos, de Coco, ¿sí? Y dice, ¿a qué persona se refiere? Es decir, tienen que hacer una relación con estos tipos de personas, con estos tipos de sujetos, ¿sí? Las personas serían los sujetos, ¿sí? ¿Está haciendo referencia a una sola persona? ¿Sí? ¿Está haciendo referencia a varias personas en esa expresión, ¿no? De la receta, cuando se está expresando. Entonces, tienen que fijarse eso, ¿sí? Básicamente es eso. Dice, punto 2, ahora mira los verbos en la receta, ¿sí? De las galletitas, o sea, de la misma clase 1 estaba la receta de los copitos de coco y debajo estaba la de las galletitas. Y también van a tener que observar la de las clases siguientes, donde trabajamos con las reglas del juego, de piedra, papel y tijera, que acá les aclaro entre paréntesis, y el de la clase donde trabajamos con la rayuela. Entonces van a tener que decirme qué diferencias notan entre los verbos de la receta de las galletitas y la de las reglas de juego, que esto algo ya habíamos conversado, pero es poner un poquito más de atención, quizás apuntar también a si esos verbos, en el caso de que estén conjugados, ¿sí? Ver si están en singular o si están en plural, ¿sí? Porque si están en singular, están como dirigiendo la receta a un sujeto que la va a leer. Pero también la receta puede estar expresando en la manera de redactar y de explicar el procedimiento, puede utilizar el plural, ¿sí? Haciendo referencia a que esa receta la van a leer varias personas, ¿sí? Son distintas maneras. Lo cierto es que se dirija a una persona o a muchas, tiene que coincidir, en el caso de que los verbos estén conjugados, tiene que coincidir el número, ¿sí? O están en plural, en el general, ¿sí? O están en general en singular. Ahora bien, vamos a dejar un segundito aquí de compartir la pantalla porque voy a preparar la receta de los copitos para que lo veamos juntos, ¿sí? Bueno, ahora bien, acá yo tengo preparada, ¿sí? La receta de la clase 1 de la de los copitos, ¿sí? La voy a agrandar un poco más y ustedes van a tener que ir a leer la parte de la preparación, porque acá en la preparación, que es la parte que tiene la receta, acuérdense que una receta se divide en 2 partes, generalmente, ¿sí? Que son fundamentales, la de los ingredientes, como vemos acá, y la de la preparación. En la parte de la preparación, por lo general, aparece el formato de manera en que se va redactando. Esa explicación aparece en forma de narración. ¿Sí? Se narra, se redacta a través de una redacción, valga la redundancia, de cómo tenemos que ir procediendo para realizar la receta. Entonces, ustedes van a tener que ver, decía la clase 8, trabajar con esta receta y con la que sigue, ahora la vamos a ver, detenerse en esta parte de la preparación y ver a qué sujeto se refiere. Si se está refiriendo a uno mismo, a un yo, ¿sí? A un él, a una ella o a varios, ¿sí? O a ellos, ¿sí? No es lo mismo un ella o un él que un ellos.
o un ustedes, ¿sí? No es lo mismo un singular o un plural, ¿sí? Entonces, tienen que ver para eso los verbos. ¿Por qué? Porque recuerden que tanto sujeto como verbo deben coincidir, ¿de acuerdo? En este número. Entonces, remojamos, derretimos, batimos, a ver qué más, hacemos, ¿sí? Esos verbos, doren, ¿a qué se referirá? ¿A una sola persona o a varias? ¿Sí? Ustedes si quieren pueden jugar con estos carteles que aparecían alrededor de la clase anterior, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Ustedes, los pueden usar esos sujetos para reemplazar o agregarlos para ver cómo quedaría y darse cuenta a qué tipo de sujeto hace referencia, si a una persona o a varias. Entonces, estaría bien decir, para mí mismo o para mí misma está redactada la receta, yo remojamos el coco en agua, ¿sí? ¿Será un ustedes remojamos el coco en agua? ¿Sí? Nosotros remojamos el coco en agua, nosotros derretimos la manteca, vosotros remojamos. Traten de ir jugando un poco y dándose cuenta a partir de este juego, digamos, con las palabras entre sujetos y verbos, a qué tipo de sujeto se estará refiriendo, si a una persona o a varias. Es simplemente eso. Nosotros vemos acá que los verbos están en plural. Por lo tanto, está haciendo referencia a más de un sujeto, ¿sí? A dos, por lo menos, o más. Entonces, tranquilamente podrían contestar eso, ¿no? Digamos, el sujeto al cual hace referencia esta receta es a dos personas o más, ¿sí? No se estaría dirigiendo a una sola. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque los verbos estos, en esta receta en particular, están conjugados y me están indicando un plural. Entonces, se está refiriendo a dos sujetos o más, ¿sí? Luego van a tener que ver los verbos de la segunda receta, que es la de las masitas, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo estaban los verbos que analizamos en las clases que venimos trabajando hasta el momento? Mezclar, agregar, incorporar, dejar, estirar, cortar, llevar. Son verbos, lógicamente, que están en infinitivo, que se le llama también el nombre del verbo, ¿sí? Son aquellos que no me indican el momento o el tiempo en que ocurre la acción. Es decir, no expresan si están en pasado, en presente o en futuro. Esos verbos que no me indican en qué momento está sucediendo son los que llamamos infinitivos y siempre van a tener una terminación en ar, o ir. Or y el ur no existen, ¿sí? Así que siempre van a tener terminación ar, o ir. ¿Yo me puedo dar cuenta a qué tipo de sujeto se está refiriendo? ¿Es tan sencillo como el que hicimos anteriormente? No, no está fácil. Mezclar, agregar, incorporar, ¿sí? Como son verbos que no están conjugados, no me están indicando el número, ¿sí? No me están diciendo si están en singular o en plural. Es como si fuesen neutros. Entonces acá es difícil poder identificar un sujeto. ¿Justamente por qué? Porque los verbos están en infinitivo. Al no estar conjugados, no me indican, ¿sí?, el número que tienen. ¿De acuerdo? Entonces ahí como para que ustedes se orienten. Y luego les dejo para que analicen ustedes qué pasa con los verbos de las reglas de los juegos. ¿Sí? Que algo estuvimos viendo nosotros también en las clases virtuales y presenciales. Así que pueden ir retomando las clases anteriores, las actividades que fueron realizando, como para tratar de ver si le pueden encontrar a qué tipo de sujeto se referirá, si a uno en particular o a varios, a dos o más por lo menos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver, a ver, me vengo acá, tengo que cambiar de Classroom, acá, de grado. Muy bien, me voy al trabajo de clase. Vamos a practicar el lenguaje. Muy bien, clase 8. A ver, está un poco trabado. Ahí estamos. Perfecto. Volvemos a la clase que tienen que resolver. Entonces, la pregunta
pregunta 1 ya la contestamos hace un rato, ¿sí? ¿A qué persona se refiere? ¿Sí? ¿A una o a varias? ¿Sí? Y explica tu respuesta. Más o menos se nos fui orientando hace minutos atrás. Y en la consigna 2 hay que mirar los verbos de, de la receta de las galletitas y la de la regla de los juegos, ¿sí? Y ver qué diferencias notas. Pero qué diferencias notas o notas no hace referencia a que me analicen el tipo de verbo, si están en infinitivo, si están conjugados, porque eso ya lo hicimos en clases anteriores. Las diferencias que ustedes van a tener que buscar ahora están enfocadas a esto, a qué persona se dirige, si se está dirigiendo a un solo sujeto o a dos sujetos o más, es decir, si está en singular, se apunta a una sola persona o a varias, ¿sí? Ese dato me lo va a brindar el verbo. Entonces, si el verbo está conjugado, vuelvo a repetir, voy a poder darme cuenta si está refiriéndose a esa acción, ¿no? En concreto, se está refiriendo a una sola persona quien la estaría realizando o a dos personas o más, ¿sí? Y el punto 3, taller de escritura. Ustedes lo que van a tener que hacer acá es reescribir, ¿sí? Es decir, volver a escribir la preparación, no toda la receta completa con los ingredientes del título, no. La parte de la preparación la van a volver a escribir, ¿sí? La que aparece en la receta de los copitos de coco, la que les mostré hace un rato, pero esta vez conjugando los verbos como si fuera para un amigo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, como ya les anticipé, la receta de los copitos, los verbos están en plural. Remojamos, doramos, ¿sí? Digamos, hace referencia a varias personas. Entonces ustedes ahora tienen que volver a escribir la parte de la preparación, pero esta vez van a tener que reacomodar los verbos, ¿sí? Ajustándolos a un solo sujeto. ¿Sí? Entonces ustedes hacen de cuenta que se lo van a escribir a un amigo. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, remojamos, no me acuerdo ahora porque cerré la de la receta, a ver si me quedó, no me acuerdo, no, me parece que no me quedó la parte de la receta, no, era de la tarea anterior. Pero me acuerdo que empezaba hace un ratito que decía, remojamos, no me acuerdo qué era lo que se remojaba, ¿no? Pero bueno, remojamos tal cosa. Bueno, si yo la tengo que volver a escribir a esa oración que aparece en la preparación, lo voy a tener que volver a reescribir, pero haciendo de cuenta que le estoy explicando la receta, le estoy explicando cómo preparar esta comida a mi amigo. Entonces yo no le voy a decir remojamos, le voy a decir remoja, supongamos, remoja tal y tal cosa. ¿Sí? Porque ese remoja está refiriéndose a esa persona en particular, no a un conjunto. ¿Estamos? Bueno, hay que poner atención, no se las recargué mucho esta clase ni esta semana, porque tienen que hacer esta actividad de escritura, es cortita la parte que tienen que hacer, pero tienen que poner especial atención a que cada uno de los verbos esté dirigida a esa sola persona. O sea, el verbo va a tener que estar, cada uno de los verbos, en singular y no en plural. ¿Sí? Así que bueno, chicos, eso es todo. Después, cuando estemos en la presencialidad, la semana que viene, vamos a avanzar sobre el tema de las personas. Yo igual les voy anticipando un poco. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros vimos el tema de los narradores? ¿Sí? Voy a dejar de compartir ahora. ¿Vieron que vimos los tipos de narradores en las historias, en las novelas? Que estaba el narrador protagonista, estaba el narrador testigo y estaba el narrador omnisciente. Bueno, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque en Practicar el Lenguaje todo se relaciona con todo, porque lo que hacemos es analizar nuestra lengua, cómo nos expresamos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Entonces, está relacionado los tipos de narrador con el tema de los sujetos y las personas. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el narrador, o sea, era el propio protagonista de la historia, ¿sí? La historia se decía que estaba narrada en primera persona, porque hablaba de esa propia persona. Supongamos que yo soy la protagonista de la historia, entonces voy a hablar de mí misma, ¿sí? De mi persona, de un yo, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir, cuando era chica me gustaba patinar y andar en bicicleta,
¿sí? Porque si yo digo cuando era chica, ¿de quién estoy hablando? ¿A quién me estoy refiriendo? A mí misma, ¿sí? Porque cuando era chica, ¿quién? Yo. Entonces, eso era la primera persona. Ahora, si yo digo, a Mario, cuando era chico, le encantaba andar en bicicleta y patinar, ya no me estoy refiriendo a mí misma. Estoy hablando de un otro, de una tercera persona. Entonces, ¿se acuerdan que tanto en la novela como en la biografía nosotros vimos este tipo de situación? Ustedes tuvieron que escribir su propia biografía, la autobiografía de ustedes. Ahí la tuvieron que redactar en primera persona, porque estaban hablando de ustedes mismos. Pero cuando se tenían que dirigir o leer la biografía de otra persona, estaba en tercera persona. ¿Se acuerdan la de Elsa Bornemann el año pasado? La biografía estaba redactada en tercera persona. ¿Qué significa esto? Que una persona X, ¿sí?, se dedicó a escribir acerca de la vida de, en este caso, la escritora Elsa Bornemann. Entonces decía, bueno, Elsa Bornemann nació en tal y tal lado, se dedicó a tal y tal cosa, estudió tal y tal otra, publicó tal y tal otra. Entonces yo si digo nació, publicó, redactó, ¿de quién estoy hablando? ¿De mí? No, estoy hablando de una otra persona, de una tercera persona. Bueno, acá con los verbos y con los sujetos pasa lo mismo. Entonces vamos a ver la semana que viene, esto ya se los voy diciendo, vamos a trabajar con la parte del singular y del plural. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar la primera, la segunda y la tercera persona del singular, es decir, un yo, un tú y un él. ¿Sí? Yo camino, tú caminas, él camina. ¿Sí? Eso correspondiendo a la parte del singular, refiriéndome a un solo sujeto. Pero también existe la primera persona, la segunda persona y la tercera persona del plural. Entonces ya ahí no es yo, tú, él, ya es un nosotros, un vosotros y un ellos. ¿Sí? La segunda persona, tanto del singular como del plural, la vamos a ver en la presencialidad, porque no es lo que estamos acostumbrados a hablar en nuestra provincia de Buenos Aires o en nuestro país. ¿Sí? Pero bueno, es interesante saberlo, no porque nos modifique la vida el día de mañana, pero sí nos va a ayudar a tener una buena expresión a la hora de escribir, o en la parte oral, pero sobre todo en la parte escrita, de tener una buena concordancia entre el sujeto a quien me estoy refiriendo y las acciones. Tienen que coincidir, tienen que concordar en el número, ¿sí? Bueno, chicos, los quiero mucho, cuídense, como les dije hace un rato, y ya saben, ante cualquier inconveniente me mandan un mensaje directamente a mi celular, un audio, porque recuerden que mientras ustedes están trabajando virtualmente, yo estoy dando clase en la presencialidad al otro grado. Entonces, capaz que ustedes me mandan mensaje por el Classroom y yo no quiero quedar como que no les miro, pero lo miro tarde porque estoy dando clase. Entonces, quizás en el momento que ustedes estaban necesitando que yo les resuelva la inquietud, si lo tengo que hacer por Classroom, se me complica. Yo corrijo temprano en Classroom. Yo arranco bien tempranito a corregir en el Classroom, a las 5:15, 5:30 estoy corrigiendo hasta que me voy al colegio a trabajar. Y hasta el otro día no vuelvo a agarrar la computadora para lo que es el colegio en turno mañana, porque por la tarde me voy a la otra escuela. Así que bueno, ahí les conté un poquito también mi organización. Bueno, los quiero mucho, cuídense, y de sociales no les expliqué porque no es complicado, pero ya saben, lo que capaz que a mí me parece que no les va a resultar complicado, capaz que a ustedes sí, me mandan un mensaje y lo solucionamos rápido. No tengan vergüenza. Bueno, los quiero mucho, los quiero mucho. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y nada, saludos para la familia. Chau, chau.